Muy bien, este tercer video para datos agrupados en tablas de frecuencia con intervalos corresponde a la moda, ya que en los dos videos anteriores estudiamos la media y la mediana. Pero en este caso vamos a ver que tenemos el mismo ejemplo, ya que preguntamos las edades de amigos del vecindario. Y acá tenemos los intervalos de edades entre 13 y 15, entre 15 y 17, entre 17 y 19, entre 19 y 21 y 21 y 23, siguiendo la ley de corchetes y de paréntesis. En este caso tomamos de 13 a 15, a 14, acá de 15 a 16, acá de 17 a 18, acá de 18 a 20 y acá de 21 a 22, ¿verdad? Y el 23 lo tomaríamos acá, pero como ya no hay otro intervalo, entonces lo dejamos ahí abierto, cerrado el paréntesis. Bueno, ahora vamos a ver nuestra fórmula en la moda, que es esta fórmula que ustedes ven acá. La moda es igual al límite inferior más la frecuencia del intervalo menos la frecuencia del intervalo anterior por amplitud dividido frecuencia del intervalo menos la frecuencia del intervalo anterior más la frecuencia del intervalo menos la frecuencia del intervalo posterior. Bueno, entonces voy a explicar cómo vamos a sustituir entonces todos los datos que encontramos acá en la tabla. Lo primero que tenemos que entender es que la moda la buscamos en el dato mayor de la frecuencia del intervalo, ya que recuérdense que la moda es el dato que más se repite dentro de la frecuencia, y en este caso el dato que más se repite es 9 amigos están entre las edades de 15 y 16 años, por lo tanto este es el dato que tiene más integrantes de edades. Recuérdense que acá les puse en rojo porque en esta columna de la frecuencia absoluta vamos a estar trabajando para sacar la moda. En la anterior, en la mediana, fue en la frecuencia acumulada, pero ahora en la moda lo vamos a hacer en la frecuencia absoluta. Ok, entonces vayamos sustituyendo. Lo primero que nos dice acá es el límite inferior. Recuérdense que vamos a trabajar en el intervalo encontrado. En este caso el dato que más se repite fue 9 y el límite inferior de este intervalo sería entonces 15. Sustituyo entonces la LI por el 15, que es el límite inferior del intervalo. Conservo el signo más, dice frecuencia del intervalo. ¿Cuál es la frecuencia del intervalo encontrado? Es 9 menos la frecuencia del intervalo anterior. Recuérdense que este menos 1 enanito que está acá nos indica que no vamos a tomar este intervalo encontrado, sino que vamos a tomar el intervalo, o la frecuencia, perdón. No vamos a tomar la frecuencia encontrada, sino que vamos a tomar la frecuencia anterior del intervalo encontrado. Entonces la frecuencia anterior no es 9, sino que la frecuencia anterior es 4. Entonces sustituimos la frecuencia del intervalo encontrado, que es 9, menos la frecuencia anterior, que sería 4. Dividido, dice, la frecuencia del intervalo, nuevamente acá, dividido la frecuencia del intervalo, entonces para esta sería dividido 9, voy a quitar ese símbolo que está ahí, no va, dividido 9, que es la frecuencia del intervalo encontrado, 9, menos, dice, la frecuencia del intervalo anterior. Nuevamente nos dice menos la frecuencia del intervalo anterior. En este caso la frecuencia del intervalo anterior de 9 es 4. Entonces ponemos 9 menos 4, más, este símbolo que está acá, más, lo pasamos acá nuevamente. La frecuencia del intervalo nos pide nuevamente la frecuencia del intervalo, que es 9, menos la frecuencia del intervalo anterior. Entonces la frecuencia acá dice la frecuencia del intervalo posterior, porque miren acá, este número enanito no es un menos 1, sino que es un más 1, y el más 1 entonces significa que no voy a tomar la frecuencia
del intervalo encontrada, sino que voy a ir a la siguiente frecuencia encontrada. Entonces la siguiente frecuencia encontrada o que se encuentra en nuestra tabla es 3. Por lo tanto, acá sustituyo la frecuencia del intervalo posterior, sería 9 menos 3. Y ahí entonces estaríamos sustituyendo ya estos datos. Pero nos hace falta acá multiplicado por A, la amplitud. Recuerden ustedes que la amplitud es igual al límite superior menos el límite inferior igual a 2. ¿Cómo lo vemos? Porque la amplitud de los intervalos va de 2 en 2, 14, 16, 18, 20 y 22. Y acá nos dice que tomamos el 13 y 14, pero no el 15. Acá dice que tomamos el 15 y el 16, pero no el 17. Entonces va de 2 en 2. Entonces esta A la colocamos acá y la sustituimos por 2. Entonces esto que ustedes ven acá es ya sustituir los datos de la fórmula que tenemos acá. Entonces ya que hemos sustituido los datos de la fórmula, lo único que nos corresponde hacer es operar todos los datos encontrados en nuestra tabla de frecuencias. Veamos entonces cómo lo hacemos. Primero decimos que la moda es igual a 15. Esto va a ser una constante, así que lo dejo 15 más y empiezo a operar. 9 menos 4 es igual a 5. Y ahora opero los de aquí abajo. 9 menos 4 nuevamente es igual a 5. Y el siguiente dice 9 menos 3. 9 menos 3 es igual a 6. Entonces la constante 2 la bajo por 2. Y tenemos entonces la siguiente operación. Moda es igual a 15, la constante, sigo con el signo más y opero este dato que está acá. 5 más 6, 11. Entonces acá dejo el 11. Entonces son 5 partido 11 y traigo el 2 todavía aún acá por 2. Y sigo operando. En la siguiente decimos que la moda es igual a 15 como constante más 5, opero esto por esto, 5 por 2, 10 y lo divido dentro de 11. 5 por 2, 10 dividido dentro de 11. Y esto me va a dar igual a 0,9. Y por último, veo que entonces la moda es igual, traigo acá la constante 15 más 0,9. Y esto me da un dato de la moda de 15.9 años, que son entonces la moda que encontramos en esta tabla de frecuencia. Quiere decir que la moda de mis amigos en cuanto a sus edades está entre el 15 y el 16. Esa es la moda que tenemos para este resultado que hemos encontrado en este ejercicio. Bueno, distinguidos estudiantes, ha sido para mí un gran gusto, un gran honor poderles otorgar a ustedes este video tutorial que habla acerca de la media, la moda y la mediana, y esperamos que estos datos pues ustedes los puedan sacar en los ejercicios que tenemos para esta unidad. Y en una oportunidad pues estaremos trabajando nuevos videos para poder obtener otros resultados, como por ejemplo los cuartiles, los deciles y los percentiles, que sería nuestro próximo tema. Bendiciones a todos.